Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a una capacitación. El tema titulado es a tratar sobre la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. Bien, mi nombre es Aide Cárdenas Caguana, soy la ingeniera de seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y calidad. Los temas a tratar el día de hoy es más que todo la clasificación de peligros, identificación de peligros y los riesgos, las metodologías para la evaluación de los riesgos y la determinación de controles. Bien, la Ley de Seguridad 29783, conjuntamente con el reglamento, nos obliga, en este caso, que todo empleador debe exhibir el I+C en un lugar visible dentro del centro de trabajo, ¿no? Mencionado en el artículo 32. También este mismo reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el artículo 82, indica que el empleador debe efectuar, ¿no?, de realizar el I+C en forma periódica o actualizar. También en el artículo 57 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo. En este caso, una vez elaborado el I+C, podremos determinar nuestras necesidades de capacitaciones, en el cual debemos reforzar en nuestro RIS, que es el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, los EPPs que se debería usar acorde a las actividades que se va a realizar. Entonces, la pregunta es, ¿cuál se realiza primero, el I+C o el RIS? Entonces, ahí tenemos la respuesta bien clara, el I+C. La ley también nos obliga dentro de nuestro sistema de gestión que debemos contar con documentos y evidencias de soporte, en este caso dentro de nuestro sistema de gestión, ¿no? Nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, basado en la normativa peruana vigente, se soporta a base de documentos, ya sean registros, evidencias, y su implementación y mantenimiento de estos mismos. Dentro de estos documentos tenemos, ¿no?, la política, objetivos y metas de seguridad y salud en el trabajo, los comités, ¿no?, las actas de los comités, evaluación de línea de base. Tenemos también el I+C, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es un programa que debemos determinar las actividades, ¿no?, de todo el año, los exámenes médicos ocupacionales y los 8 registros obligatorios, ¿no?, y el plan ante situaciones de emergencias. Bien, abordando al tema principal del I+C, primeramente vamos a dar a conocer qué es un peligro. El peligro es una situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, proceso y el ambiente. Como pueden observar, en la primera imagen podemos ver ahí obreros trabajando, ¿no?, haciendo actividades de corte, como sierra, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el peligro ahí? Podemos identificar, tenemos peligros físicos, por ejemplo, hay déficit de iluminación. También ahí el área está desordenada, locativos, ¿no? Entonces, toda esa identificación de peligros es una situación o característica intrínseca, ¿no?, de algo que pueda ocasionar daños a las personas, al equipo, al proceso o al ambiente. ¿Y qué viene a ser el riesgo? El riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y pueda generar daños a las personas, ya sean equipos o al ambiente de trabajo, ¿no? Entonces, si yo voy a tener déficit de iluminación en esa imagen que pueden observar, que es el peligro, ¿cuál será mi riesgo? El riesgo es que de repente no voy a poder observar bien el punto donde estoy haciendo el corte y me voy a cortar la mano, ¿no? Como pueden ver en la segunda imagen, un corte en el dedo. Aquí en la parte inferior podemos observar también un otro ejemplo de identificación del peligro, del riesgo, ¿no? La tarea es la excavación. ¿Cuál es el peligro? El talud, ¿no? El talud. Y el riesgo es que el talud, en cualquier momento, si tú no lo pudiste, en este caso,
poner un control, te va a aplastar, ¿no? Otros ejemplos de peligros y riesgos en el trabajo de soldadura, por ejemplo, si no usan correctamente el EPP, en este caso el riesgo es que vaya a tener daños a la visión, ¿no? Puede irritaciones, ¿no? Enrojecimientos y posterior a ello quizás pueda generar una enfermedad laboral, ¿no? En la segunda imagen, la persona que quizás está haciendo la limpieza pública, ¿a qué peligros o se expone, no? Atropellos, a caídas. ¿Y cuál es el riesgo, no? Que el personal sea atropellado por vehículos que quizás no estén, no estén reglamentados, como se podría observar, ¿no? También la parte administrativa, ¿cuál es el peligro, no? Tener mucho tiempo, estar de repente tecleando con la computadora y cuál es el riesgo de que te cause la enfermedad del túnel carpiano, ¿no? En este caso. Aquí tenemos otros agentes presentes en el entorno laboral. Son los físicos, los peligros también se determinan físicos, biológicos, químicos, ergonómicos, psicosociales, el cual vamos a determinar cada uno de ellos. Dentro de los físicos tenemos el ruido, vibración, iluminación, temperaturas extremas, radiaciones en general, humedad, presión alta o baja. Entonces, todos estos puntos se determinan como peligros físicos. Los peligros químicos. Dentro de ellos podemos observar como los gases, vapores, polvos, neblinas, los insumos de fumigación, residuos minerales, en este caso insumos de limpieza del ambiente, ya sea de talleres, ambientes con humos, ¿no? Los que manipulan productos químicos. Entonces, todos esos puestos están expuestos a peligros químicos. Los peligros biológicos, ¿no? Como pueden observar en la imagen, los trabajadores de la municipalidad que hacen la recolección de los residuos sólidos generales, en este caso domiciliarios o municipales, están expuestos a estos peligros, ya sea a los virus, bacterias, hongos, parásitos, insectos, roedores, fluidos corporales, inspección de laboratorios y alimentos. ¿Y cuál va a ser el riesgo? El riesgo es que posterior a ello quizá puedan contagiarse de algún virus y puedan caer postrados en un hospital. Los peligros disergonómicos, más que todo esto va relacionado a la postura, al levantamiento de cargas, sobreesfuerzo, posturas inadecuadas, movimientos repetitivos, el diseño de puesto inadecuado también, las posturas forzadas. Entonces, como pueden observar en la primera imagen, hay un trabajador levantando una bolsa de cemento, ¿no? Entonces, la postura del levantamiento de carga es incorrecta. Igual en la segunda imagen, ¿y qué conlleva ello, no? Conlleva quizá una lumbalgia, dolores articulaciones, ¿no? Posterior, dolores musculoesqueléticos también. Entonces, todo peligro tiene su riesgo. Psicosociales, ¿no? Podemos observar los psicosociales, más que todo va relacionado a la salud mental, el hostigamiento psicológico, estrés laboral, el móvil, que es el acoso laboral o acoso sexual, labores en áreas de quejas, informes, sobrecarga de trabajo, el síndrome de quemado o borum, ¿no? Entonces, todos estos peligros son identificados en cada puesto. Entonces, una vez identificado en cada puesto, son plasmados en una matriz, la matriz IPERSE, que es una matriz de identificación de peligros. Entonces, aquí vemos un breve ejercicio analizando la imagen, ¿no? Nos preguntamos, ¿a qué peligros y riesgos se exponen estos trabajadores municipales de limpieza pública? ¿No? Aquí podemos observar que se exponen a peligros biológicos, ¿no? Peligros, en este caso, no podría ser químicos también porque a veces hay domicilios que segregan, en este caso, que desechan, ¿no? Bases de productos químicos, no los segregan correctamente, también están expuestos.
En ergonómicos también está expuesto por la mala postura o de repente es un movimiento repetitivo que siempre están agachados a recoger de repente los residuos sólidos, ¿no? Los psicosociales también se estresan, ¿no? Carga laboral o ver de repente tantos residuos sólidos, ¿no? Entonces, estrés. ¿Qué otro peligro también podemos observar ahí, ¿no? En lo físico, están expuestos a la luz natural, que es el sol, o a veces a la temperatura húmeda también, ¿no? Entonces, se identifican todos esos peligros en ese puesto. Acá podemos observar otro ejemplo un poco aterrizando ya la realidad en el que actualmente uno trabaja, ¿no? En el puesto de supervisor. La tarea, por ejemplo, es de realizar supervisión de tareas, trabajos en computadora, realiza inspecciones en campo. ¿Cuál sería su peligro? Aquí podemos observar movimiento repetitivo ergonómico. Uso de ordenador, de silla o ergonómica, en este caso, si es que no usara una silla ergonómica, pues es un peligro ergonómico, ¿no? Iluminación insuficiente, peligro físico. Pisos resbalosos, también peligro, en este caso, locativos. Eléctricos, ¿qué quiere decir? ¿No? Que va a ser en constante contacto con la electricidad porque va a conectar su laptop, quizá o la computadora al tomacorriente. Entonces es un peligro eléctrico. ¿Y qué viene a ser su riesgo de este puesto, ¿no? De este peligro que hemos identificado? Del movimiento repetitivo será exposición prolongada al movimiento repetitivo. La consecuencia obviamente va a ser, digamos, lumbalgias, dolores musculoesqueléticos, ¿no? La iluminación insuficiente obviamente va a tener que generar una fatiga visual. Vas a tener que forzar la vista para que tú puedas visualizar bien, ¿no? En este caso, las actividades que tú estás realizando en una computadora. Los pisos resbalosos, que es el peligro locativo, las caídas, golpes, en este caso fracturas, ¿no? Los eléctricos, ¿cuál va a ser su riesgo? Pues te vas a electrocutar, de repente va a ser una quemadura de primer grado, ¿no? Entonces, ya identificamos el peligro en ese primer puesto. Ahora, en administración, las personas que 8 horas están sentados frente a una computadora, ¿cuál es su tarea en este caso? Redacción de documentos, revisión de correos, informes, ¿no? Y los peligros, las posturas inadecuadas. A veces hay trabajadores, por ejemplo, a pesar de que tienen un ordenador, tienen una silla ergonómica, pero no lo están usando correctamente. Entonces, esas posturas inadecuadas conllevan un riesgo, ¿no? Y una consecuencia. Obviamente la consecuencia va a ser que por ahora, de repente no te va a dar dolores musculoesqueléticas, pero a largos plazos sí. Entonces, eso es una consecuencia de este peligro, ¿no? De igual forma, iluminación. La iluminación, obviamente, va a tener que vas a tener que forzar la vista si es que no tienes una buena iluminación. En el locativo, de igual forma, de repente el área está desordenada, no hay orden de limpieza, el piso está resbaloso, está mojado, no lo pudiste observar, pasaste por ahí y te resbalaste y te caíste, ¿no? Eléctricos, de la misma forma, electrocuciones. En el área de mantenimiento, ¿no? ¿Cuál es la tarea que realiza? Realiza, por ejemplo, mantenimiento de máquinas, equipos, entre otros correlacionados, ¿no? De igual forma, también tendrá peligros eléctricos, psicosociales, ergonómicos, físicos, que es la iluminación. En el caso del puesto de los buses, ¿no? En este caso van los conductores. ¿Cuál es la tarea? Conducir buses. El peligro, posturas inadecuadas, ergonómico, locativo, ¿no? Quizás al bajar del bus pueda sufrir una caída o cuando esté transitando por alrededor del bus, ¿no? Mecánicos, psicosocial, físicos, que es el ruido también, ¿no? Que esté expuesto a los ruidos que estén al contorno de su puesto. Bueno, en el puesto de rampa, ¿no? Dirigir los buses, dirigir a los
pasajeros. En este caso, este puesto más que todo va designado a los auxiliares de buses, ¿no? Que trabajan justamente en el puesto de la rampa. Los peligros eran las posturas repetitivas, que pues ellos están, obviamente de repente están en una postura de pie. Psicosocial, ¿no? El estrés laboral, locativo, y de igual forma, ¿no? De repente están transitando para que puedan llegar a un punto y sufren una caída. De repente no han visto un piso desnivel por ahí y ya se han tropezado y han sufrido una caída, tropezón, ¿no? Los físicos también igual forma, los ruidos que están expuestos, ¿no? ¿Qué te ocasiona? Sordera, hipoacusia. Entonces, esto es un breve ejemplo de cómo nosotros podemos identificar primero los peligros y los riesgos en nuestro puesto de trabajo, porque si bien es cierto, la norma hizo muchas actualizaciones, ¿no? A raíz de que en el 2019 hubo un accidente, no sé si recuerdan bien, de la empresa, en este caso de esta tienda de comida rápida de McDonald's, en el cual dos jóvenes de 18 años han muerto electrocutados. Entonces, es una FIL hizo las investigaciones, ¿no? ¿Y qué había pasado? Pasa de que esa empresa sí tenía su matriz de per se, pero era pues de aquellos 2, 3 años atrás, nunca lo había actualizado, no había tenido las medidas correctivas como debería ser. Entonces, a raíz de ello, la norma actualiza, ¿no? Obliga de que toda matriz debería estar elaborado por puesto de trabajo, identificados sus peligros por puesto de trabajo, ¿no? ¿Y cuál es la relación entre los peligros y riesgos? ¿Qué conlleva? ¿No? Son dos puntos muy importantes. El acto y las condiciones subestantes, ¿no? Entonces, si bien es cierto, los actos vienen a ser relacionados a los factores personales, ¿no? Pensamientos de personas, éticas, laborales, estrés, condiciones físicas, psicosociales, ¿no? Toma de conciencia. Acá podemos ver, por ejemplo, en la parte psicosocial, la doble presencia. Hay personal que, por ejemplo, está trabajando, pero está pensando en problemas familiares, pero no se está enfocando en la actividad que está haciendo. Entonces, eso conlleva a ser un acto subestándar, ¿no? Condiciones subestándar, más que todo está relacionado al factor del trabajo, factores del trabajo que son ya sea estructuras, el ambiente que esté acondicionado a tu puesto. Si tú no tienes un ambiente adecuado a tu puesto, no vas a poder realizar un buen trabajo, ¿no? O no tienes una buena herramienta equipada, no lo vas a poder realizar un buen trabajo. Entonces, todo eso conlleva a un peligro, ¿no? Entonces, el 88% de los accidentes que ocurren es a raíz de los actos subestándar y el 10% es más que todo por las condiciones subestándar, ¿no? ¿Y dónde está el otro 2%? ¿No? El 2% más que todo está en peligros naturales, ya sean sismos, ¿no? En este caso que hay empresas que obviamente por el presupuesto y todo eso no los van a poder controlar. Entonces, ello va relacionado así, ¿no? Entonces, una vez tenemos ya identificados nuestros peligros, vamos a tener que calcular la probabilidad por la severidad y vamos a ver cuál es el nivel de riesgo, ¿no? Qué probable es que, por ejemplo, si yo esté caminando por el costado y veo, perdón, esté caminando y veo un buzón abierto, ¿no? ¿Qué tan probable es de que si yo me voy a tropezar y voy a caer dentro del buzón, qué tan probable o qué daño me voy a causar, ¿no? Entonces, es muy importante conocer los niveles de riesgo. Las metodologías para realizar una matriz y per se, la norma del régimen ministerial número 050-2013 nos da, en este caso, metodologías para nosotros realizar nuestra matriz y per se. La primera metodología consiste en una matriz de 6x6. La segunda metodología es un per se, obviamente también. La metodología 3 es un proceso de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos ocupacionales.
Esas tres primeras metodologías se aplican para, en este caso, empresas de diferentes rubros, ya sean industriales, pero en el caso del Decreto Supremo 024/2016 de Energía y Minas, eso más que todo aplicado para sector minero, ¿no? Que ahí conlleva su anexo en el anexo 8. Acá también podemos observar un breve ejemplo de identificación de peligros, ¿no? Como pueden observar, ahí tenemos peligros eléctricos, ergonómicos, locativos, ¿no? Mecánicos. Podemos observar, identificar los peligros en la actividad que estamos realizando. La metodología que en realidad nos da también la norma, que es el régimen ministerial 050, como les mencionaba, ¿no? La primera metodología, donde la probabilidad, ¿no? Es la sumatoria del índice de personas expuestas más el índice de procedimiento, más el índice de capacitación y el índice de exposición. Entonces, la sumatoria de esos 4 puntos nos va a dar la probabilidad, ¿no? Que justamente acá ya lo estamos visualizando. Si, por ejemplo, en un puesto de trabajo de administración tenemos personas expuestas, 2 personas, ¿no? Entonces, de 1 a 5 corresponde 1, nos correspondería 1. Si en ese puesto hay controles existentes, digamos, existen y son satisfactorios y suficientes, va a corresponder 1. Pero si existen parcialmente o no son satisfactorios o suficientes, 2. Pero si existen, perdón, en este caso no existe ningún tipo de control, 3. Entonces, estos son los niveles o los índices de evaluación, ¿no? En capacitaciones, el personal está entrenado, conoce el peligro y lo previene, 1. El personal parcialmente está entrenado, conoce el peligro, pero no toma acciones de control, 2. Personal no entrenado, no conoce el peligro, no toma acciones de control, 3. ¿No? En la exposición al riesgo, esa persona está expuesta al peligro en periodos mayores a 1 año, 1. Si la persona está expuesta al peligro mensualmente o en periodos menores a 1 año, 2. El personal está expuesto a un peligro diariamente en periodos menores a 1 mes, 3. Entonces, aquí podemos observar en la tablita de la probabilidad cómo nosotros podemos colocar, ¿no? El índice que corresponde. Para la severidad, también conllevan, nos ponen 3 niveles, que es del 1 al 3 índices, que cada uno tiene también su propia descripción. En este caso, en el índice 1, si la severidad de un peligro no tiene lesión, sin discapacidad, son pequeños cortes, ¿no? Entonces será 1. Pero si ese peligro te va a generar una lesión con incapacidad temporal, que quizá, digamos, te vas a tener que enyesar, ¿no? Y eso conlleva un tiempo de recuperación, 2. Pero si un peligro te ha causado una lesión con incapacidad permanente, que por ejemplo sufras una amputación de una mano, un pie, o la muerte, va a ser 3, ¿cierto? Entonces es muy importante. Ahora, la parte inferior de cada punto corresponde a salud ocupacional. Eso va a depender del diagnóstico del doctor, ¿no? Del médico. Vamos a interpretar los niveles de riesgo, de riesgo, perdón. Por ejemplo, si decimos riesgo intolerable, quiere decir que ya tenemos calculado y en nuestra matriz nos arroja, ¿no? El color rojito, ¿no? Que es intolerable. Obviamente, ¿qué vamos a tener que hacer como medida de control? Que no se debe comenzar ni continuar con el trabajo hasta que se reduzca el riesgo.
Y ahora, si en la matriz, en este caso, el nivel de riesgo es importante, no debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo o puede que en este caso que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo, ¿no? Si el nivel de riesgo es moderado, se debe hacer esfuerzos para reducir el riesgo, ¿no? Determinar las inversiones precisas, las medidas para reducir el riesgo que deben implementarse, en este caso, en un periodo determinado. Pero si en este caso el riesgo es tolerable, no se necesita mejorar, pero si usa su EPP correctamente, esa sería, en este caso, la recomendación que se continúe, ¿no? Y si sale, en este caso, el riesgo trivial, igual no se necesita adoptar ninguna acción, ¿no? Pero igual mantener la misma postura, ¿no? De utilizar los EPPs, en este caso. Establecimientos de medidas de control, la jerarquía de controles, ¿no? Es muy importante que una vez hayamos identificado el peligro, el riesgo, ya hemos podido nosotros, digamos, ya calcular el nivel de riesgo, la probabilidad, vamos nosotros a poder establecer las medidas de control. ¿Cuáles son las medidas de control? ¿No? Es una pirámide que justamente inicia desde la eliminación, sustitución, control de ingeniería, señalizaciones, este es control administrativo y EPPs. Pero la mayoría de las empresas esta pirámide lo invierte, ¿no? ¿Qué prioriza? El EPP, ¿no? Como si el EPP fuera lo que te va a salvar de todo, pero en realidad no. El EPP es parte, simplemente es la última opción, ¿no? Entonces, acá justamente se clasifican barreras blandas, barreras duras, en las cuales nosotros debemos actuar dentro de las barreras duras. ¿Qué quiere decir? Si identificamos un peligro, lo primero que tenemos que hacer es eliminar. En el caso de que no pudiéramos eliminar, tendríamos que sustituir, ¿no? Entonces, en el caso de no poder sustituir, entonces aplicaremos control de ingeniería, ¿no? Control de ingeniería, si es que tampoco no podemos optarlo con este control administrativo. Y por último, es el EPP. Un ejemplo breve aquí, por ejemplo, tenemos acá, en este caso, un lago de tiburones, ¿no? El peligro son los tiburones. El riesgo es que si tú te vas a meter, obviamente te va a comer, ¿no? Primero, ¿qué debemos hacer? Eliminar el peligro. Segundo, si es que no podemos eliminarlo, podemos sustituirlo, lo traemos delfines, ¿no? En el caso de no poder sustituirlo, obviamente, entonces vamos a poder aplicar control de ingeniería. Pondremos unas rejas, nos enjaulamos a los tiburones. En el caso de ya una vez enjaulados, podemos señalizar, control administrativo, poner señalización, cuidado, acá hay tiburones, no pasamos, ¿no? Y por último, usar tu EPP, entrega de un fruto. Entonces, es muy importante que todo este nivel de controles o jerarquía de controles se aplique para cada peligro que ya sea identificado. Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento debo actualizar yo la matriz IPC? ¿En qué momento se debe actualizar la matriz IPC? Cuando hay cambios reales propuestos en la organización, cuando, por ejemplo, las funciones de un puesto de trabajo, quizá se agregó un área, se implementó un nuevo área, un nuevo proceso, ¿no? Cuando hay cambios en el conocimiento de la información sobre los peligros, también cuando, por ejemplo, ocurre algún accidente, ¿no? Accidente mortal, se tiene que realizar una actualización del IPRC, ¿no? Bien, con este tema estaría finalizando el tema del IPRC y como recomendación, siempre verificar, identificar los peligros en nuestro puesto de trabajo antes de iniciar labores.
Bien, eso sería todo. Muchas gracias.